Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Una vez más estamos aquí para presentarles esta transmisión en el programa de la Hora de la Familia. Este programa es un programa hecho en colaboración para dos iglesias, la Iglesia Bautista Tabernáculo y la Iglesia Bautista Jerusalén, en unión, ¿verdad?, en equipo, trabajando para esta transmisión. En esta ocasión, el pastor Armando Villarreal no está con nosotros. Les pedimos que oren por él. Él está ministrando allá en la Ciudad de México en este fin de semana y principio de semana. Y pues que Dios le bendiga, ¿verdad?, que Dios le use grandemente. Hermanos, hemos estado tratando en estos diálogos el tema sobre la familia, la crianza de los hijos, cómo criar hijos piadosos, hijos reverentes. Hemos estado hablando de los valores, ¿verdad?, que como padres debemos tener en mente para enseñar a nuestros hijos. Y la verdad, hermanos, es que pues hay mucho trabajo que tenemos que hacer, ¿verdad?, como padres. En esta tarde me acompaña el pastor Otoniel Gándara. Él es uno de los pastores de la Iglesia Bautista Jerusalén, ¿verdad? Es una bendición que Dios le ha dado también a la Iglesia Bautista Jerusalén y a mi vida también, ¿verdad? En el ministerio, ¿verdad?, para trabajar y hacer la obra del Señor en equipo. Y para mi vida, para mi familia, para la Iglesia Jerusalén, el pastor Otoniel es una gran bendición. Es alguien que sabemos ha sido llamado por Dios y está ministrando, colaborando aquí en equipo, ¿verdad?, con nosotros. Pastor Otoniel, qué bendición tenerte con nosotros esta tarde. Si tú gustas, ¿verdad?, pues presentarte, ¿verdad?, saludar a la audiencia y presentar a tu familia. Sí, pues, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Me da un privilegio estar aquí en este programa de la familia y pues una bendición, ¿verdad?, estar escuchando la palabra de Dios y pues les quiero decir, tengo dos hijas. El nombre de la mayor es Natalie Janet, y la menor Jiret. Mi esposa se llama Miriam Janet y una bendición la Iglesia Jerusalén, pastor y familia. Dios les bendiga, hermanos. Otoniel, traes un nombre de familia. Aparte de mi hermano en la carne, eso es otra bendición, ¿verdad? Mi hermano menor. ¿Cuántos años tienes de casado? Si te acuerdas, ¿verdad? ¿No? Por la gracia de Dios tenemos 18 años de casados ya, por la pura gracia de Dios. Y pues mi esposa ha sido una gran ayuda en el tiempo que he estado yo sirviendo a Dios aquí en la Iglesia Jerusalén. Pues el pastor y la familia del pastor, pues es una bendición, hermanos, estar sirviendo a Dios aquí en la iglesia. Amén. Bueno, en el día de hoy, hermanos, vamos a tratar, ¿verdad?, el tema de cómo tener una familia bendecida, una familia poderosa, espiritualmente hablando. Y vamos a estarles hablando, hermanos, sobre dos medios de gracia que Dios nos ha dado a los padres y a los seres humanos para que podamos tener una vida bendecida, una vida feliz. Y cuando hablamos de una vida bendecida, una vida feliz,
estamos hablando, ¿verdad? Pues de una vida bendecida por Dios. El libro de Proverbios nos dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y que sobre ella no añade tristeza. Y esos dos medios de gracia que Dios nos ha dado, hay otros, pero queremos ver los dos principales medios de gracia que Dios nos ha dado a cada ser humano y a la familia para que podamos guiar nuestra vida y ayudarnos en esta vida y construir una vida que glorifique a Dios y que traiga la bendición de Dios sobre sí. Esos dos poderosos medios de gracia son la palabra de Dios y la oración. La palabra de Dios y la oración. Pastor Otoniel, ¿qué tan importante es la palabra de Dios para el ser humano? ¿Cómo Dios presenta su palabra? Si puedes decirnos algo sobre la importancia de la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios es la guía espiritual del creyente para cada uno de los hijos de Dios, ¿verdad? Sin la palabra de Dios no podemos nosotros crecer, madurar espiritualmente. Es la palabra de Dios la que nos enseña cómo nosotros nos debemos de conducir también como padres, como hijos, como esposos. Y pues la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, pastor. Así es, nos dice ahí, ¿verdad?, Dios en su palabra. Y amigos y hermanos, ¿verdad?, tal vez digan, bueno, ¿por qué tanta énfasis, ¿verdad?, programa a programa sobre la palabra de Dios, ¿verdad? El libro para la vida y el libro para la instrucción por excelencia de los hijos y los valores en el ser humano es la palabra de Dios. Alguien dijo que podemos apilar todos los libros buenos del mundo, los podemos ir apilando, y hay muy buenos libros en este mundo que nos instruyen, nos ayudan, nos edifican. Podemos irnos apilando, tener muchos buenos libros, pero nunca podremos poner a la palabra de Dios junto con esos libros. La palabra de Dios es aparte, es la revelación de Dios al hombre. Esa parte de todos los demás libros. Es como decir también, ¿verdad? Podemos poner en un lado también todos los hombres buenos que ha habido, los profetas, los pastores, los líderes religiosos, los podemos poner en una parte, en una lista, pero a Jesucristo jamás podremos ponerlo junto con ellos. Jesucristo es aparte. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, es el único camino al cielo, es el único Salvador. La doctrina de la palabra de Dios es tan importante que la conozcamos, hermanos, porque de la convicción que tengamos nosotros, como padres y como seres humanos, sobre la palabra de Dios, va a depender mucho cómo guiemos nuestra vida y nuestra familia. Allá en 2 de Timoteo, si nos puedes leer, hermano Toniel, 2 de Timoteo 3, para ver ahí lo que Dios dice en su misma palabra. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Si lo tienes por ahí, puedes leer y comentar. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para insistir
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje de la palabra de Dios nos está mostrando, ¿verdad?, que el consejo de la palabra de Dios es útil para poder, ya ha sido inspirada por Dios, para poder nosotros enseñar, para poder nosotros redarguir, para corregir, para instruir en justicia a todo hombre. A fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Sin la palabra nosotros no podemos ser instruidos, enseñados. Necesitamos la palabra de Dios para poder nosotros ser corregidos en muchas áreas en nuestras vidas. Como padres, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios para poder darnos cuenta pues lo que Dios nos dice acerca de cómo ser buenos padres en relación a la familia, cómo conducir a nuestros hijos en el temor de Dios y en su palabra. Hay varias palabras claves cuando hablamos de la doctrina de la Biblia, de la doctrina de las Escrituras o de la doctrina de la palabra de Dios. Y aquí en el pasaje está una de las palabras claves. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la Escritura, desde el primer versículo de la Biblia, que es Génesis 1:1, hasta el último versículo de Apocalipsis, de los 66 libros canónicos, reconocidos, ¿verdad?, como la palabra de Dios completa. Toda la palabra, dice, es inspirada y es útil. Y es interesante, hermanos y hermano Toniel, es interesante que aquí en el pasaje tan importante sobre la doctrina de la palabra de Dios, ¿verdad?, de la inspiración, es muy interesante que está en el contexto de la familia y de la instrucción a los hijos. Es lo que estamos tratando, ¿verdad?, y es lo que nos interesa a los padres, ¿verdad? Entonces, el libro de texto, el libro de enseñanza de los padres debería ser la palabra de Dios. Pues nos dice ahí, en el contexto de este pasaje, nos dice, Pablo le exhorta a Timoteo, dice en el verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo mismo, nos dice aquí la palabra, que desde la niñez supo las sagradas escrituras. Y leyendo el libro de Timoteo nos damos cuenta que fue su madre y su abuela las que le instruyeron en el camino de la fe y de la salvación al joven Timoteo. Desde la niñez él supo las sagradas escrituras. Y cuán importante, ¿verdad, padres?, es que nosotros vigilemos y nosotros enseñemos a nuestros hijos sobre la importancia de la palabra de Dios en esta vida. Dios nos da la vida y no nos avienta la vida así nada más y hagan lo que quieran, vivan como quieran, pero Dios nos da la vida y junto con la vida nos da su palabra, y su palabra deberíamos verla como el manual para la vida, el manual para no echar a perder la vida. Aquí es donde encontramos la perfecta voluntad de Dios, encontramos, ¿verdad?, el carácter de Dios, ¿verdad? Conocemos a Dios realmente, cómo es Él, ¿verdad?, de todos sus atributos, y conocemos sus planes aún para el futuro. Y la palabra de Dios es tan maravillosa que tiene instrucción para todo en la vida, para todo tiempo y toda circunstancia.
en esta vida. Hay un salmo que quisiera que leyéramos y meditáramos también, ¿verdad?, sobre esto, porque estamos hablando de cómo tener una familia poderosa, ¿verdad?, en este mundo. El Salmo 112, si podemos verlo, Salmo 112. Si usted tiene ahí su Biblia, hermano y amigo, le animamos a estar, ¿verdad?, participando con nosotros, ¿verdad?, en las lecturas que estamos teniendo, porque no nada más quisiéramos pues estar hablando y sobre nuestras opiniones e ideas, sino que queremos poner un fundamento sólido, un fundamento, ¿verdad?, verdadero, un fundamento divino, como es la palabra de Dios. Si podemos ver ahí el Salmo 112, ¿no lo podrías compartir, hermano? Sí, la palabra de Dios dice en el Salmo 112: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas su luz a los rectos. Es clemente, misericordioso, justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de mala noticia. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Amén. Ves allí, ¿verdad?, que no estamos nada más, ¿verdad?, diciendo esto por decirlo. Dice todo el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y todo el Salmo habla, ¿verdad?, de la bendición que viene a la vida de tal padre, ¿verdad?, de tal varón. Dice que su descendencia será poderosa en la tierra. Hablábamos, ¿verdad?, de cómo tener una familia pues poderosa, y ahí está, ¿verdad?, la bendición en la vida. Amén. Temer a Dios, y dice, y en sus mandamientos deleitarnos en gran manera. ¿Cómo te ha ayudado a ti, hermano Toniel, la palabra de Dios en una manera, vamos a decir, personal? ¿Qué tú puedes decirnos, ¿verdad?, de la bendición que has tenido en tu propia vida, en tu familia, por temer a Dios, por amar su palabra? Sí, bueno, lo que yo he obtenido de la palabra de Dios son, bendiciones que Dios nos da a través de su palabra, como la salvación, la gracia de Dios en nuestra vida, y realmente la familia que Dios nos ha dado es una bendición para cada uno de nosotros, como padre, como esposos. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela el que la guarda. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tardes a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su madre dará a Dios el sueño, ¿verdad? Es algo que nosotros tenemos que estar siendo renovados cada día por la palabra de Dios.
pastor, sin la palabra de Dios no podemos pues, permanecer en Cristo, permanecer en el Señor, ¿verdad? Es la palabra de Dios la que nos ayuda a poder también vencer la tentación, el pecado. El pecado pues siempre está pues a la puerta, ¿verdad? Siempre estamos siendo tentados a hacer malas decisiones también. Bueno, sobre eso que dices, ¿verdad? Así es, ¿verdad? La palabra de Dios es alimento. Es alimento. Hay mucha gente que quisiera mejorar su vida, quisiera ser un mejor ser humano, y hay muchos creyentes que quisieran crecer espiritualmente, pero si no estiman y si no valoran la palabra de Dios en su justa dimensión, si la relegan a un segundo plano, si nada más la leen cuando vienen a la iglesia, ¿verdad? Cuando el pastor dice abran su Biblia en tal capítulo, difícilmente un cristiano que no está anclado día a día en la palabra de Dios va a crecer espiritualmente. Nos dice el apóstol Pedro en su libro, capítulo 2, él dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por ella crezcáis para salvación. Y tú comentas, bueno, la palabra nos nutre, nos fortalece, la palabra nos hace crecer, nos santifica, nos protege, ¿verdad? Y bueno, también Efesios 6 nos dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Estamos en una guerra espiritual, todos los días la guerra se libra en nuestra mente, pero es con la palabra de Dios que podemos vencer, ¿verdad? Efectivamente, pues la tentación. Entonces, la palabra de Dios, si tú quieres la verdadera felicidad, si tú quieres, ¿verdad?, el éxito verdadero, tienes que darle el lugar a la palabra de Dios en tu vida. Mira, el problema del ser humano es Dios lo dice muy claramente a través del profeta Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El hombre en su arrogancia le ha dado la espalda a Dios y su palabra, y las consecuencias ahí las tenemos. Estamos en un tiempo, ¿verdad?, en medio de un mundo que se está desmoronando, que se está, en todos los sentidos, ¿verdad?, se está destruyendo, ¿verdad?, las vidas personales, los hogares, por todos lados. Hay tanto sufrimiento a consecuencia de que el hombre le ha dado la espalda a Dios y su palabra. No se puede decir yo amo a Dios y no estimo su palabra, pues para nada, ¿verdad?, en nuestra vida. Así que sí debe tener bastante importancia, ¿verdad?, en nuestra vida, la palabra de Dios. Amén. Sí, es algo que necesitamos como hijos de Dios, ¿verdad? La palabra, pues yo no he visto ningún pastor, ningún creyente que pueda pues permanecer en Cristo sin la palabra. No he visto ningún creyente, ningún hijo de Dios que pueda pues vencer la tentación del pecado, vencer sin la palabra de Dios. Y es el pan que el Señor nos ha dado, su palabra, y es algo que debemos valorar, ¿verdad?, como hijos de Dios. Es un medio de gracia, pastor, que Dios nos ha dado a cada hijo de Dios, como mencionabas al principio. También la oración. No podemos nosotros solamente estar en la palabra sin la oración. Tenemos que balancear lo que es la palabra de Dios y la oración. Algo que nos va a ayudar siempre es recomendable, pues antes de ir a la palabra, primero tener un tiempo de oración, pastor, como hijos de Dios.
Sí, bueno, son los dos medios de gracia que Dios nos ha dado a los seres humanos y a los padres en el hogar, dos bendiciones, ¿verdad? Enormes, dos herramientas muy importantes que tenemos para esta vida y para poder ser bendecidos, ¿verdad? Nos dice, por ejemplo, hay un versículo que yo considero responde a la pregunta de la búsqueda de todo ser humano, de la felicidad. El ser humano busca la felicidad, la bendición, la prosperidad. Y por ejemplo, Josué 1:8 nos dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios quiere que estemos en su palabra, que ¿verdad? Nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, que lo amemos, ¿verdad? Y Deuteronomio 6 dice, ¿verdad? Que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, y cuando el padre y la madre aman la palabra de Dios de esa forma, va a ser natural inculcarlas a los hijos, ¿verdad? En una forma, ¿verdad? Natural, ¿verdad? Y les vamos a ayudar, ¿verdad? En su vida. Si podemos a ellos hacerlos ver el gran tesoro que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y la gran importancia, si podemos lograr que ellos logren ver, amar la palabra de Dios, ¿verdad? El otro pasaje, ¿verdad? Es el Salmo 1, muy similar a Josué 1:8. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, padres, un medio de gracia es la palabra, y el segundo medio de gracia es el que comenta el pastor Doriel: la oración. La oración de nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué es orar? ¿Cómo podríamos definir la oración, ¿verdad? De una manera sencilla, porque todo el mundo, ¿verdad? Dice orar, pero ¿cómo podríamos definir la oración? ¿Qué es orar, hermano Tony? Bueno, orar es hablar con Dios, es confesar a Dios nuestros pecados cada día, porque no hay un solo día que nosotros no pequemos contra Dios. Todos los días ofendemos a Dios de una o de otra manera, estamos ofendiendo a Dios, y el orar es simplemente el estar confesando a Dios nuestras faltas, nuestros pecados, y pidiéndole a Él la fortaleza espiritual, porque nosotros no podemos, como hijos de Dios, agradar a Dios sin poder pedirle a Él, por medio de la oración, la fortaleza espiritual, ¿verdad? Nosotros nos comunicamos a Dios solamente por medio de la oración, pastor. Sí. Y Dios se comunica con nosotros por medio de su palabra. No hay otra manera de cómo nosotros podemos comunicarnos con Dios, sino es a través de la oración. Mira, qué bueno que mencionas eso, porque hay mucha gente que le pide a Dios, siempre le está pidiendo a Dios. La gente dice que ora, ¿verdad? La gente le pide cuando está enferma, le pide, ¿verdad?, cuando tiene problemas y no halla la puerta. Y qué importante es que nosotros, ¿verdad?, conozcamos bien que hay oraciones que a Dios no le agradan, y son esas oraciones egoístas, o esas oraciones de incrédulos, o esas oraciones donde como seres humanos queremos usar a Dios, lo vemos como la lámpara de Aladino, que vamos y la frotamos para que nos dé lo que deseemos. Pero hay
un versículo en el libro de Proverbios que dice, ¿verdad?, que pues sobre la oración, ¿verdad? Dice que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominación. O sea, si yo le digo a Dios, si doy la espalda a sus palabras, para no oír sus palabras, sus mandamientos, y oro, Dios desde los cielos, el Dios poderoso, el Dios omnisciente, el Dios santo, al ver una oración de alguien así, dice, tú me das la espalda y quieres que te oiga. Dios dice que su oración es abominación. A Dios le da asco una oración así. Por eso, ¿verdad?, la importancia de Dios quiere que tengamos comunión con Él, ¿verdad?, que le escuchemos su palabra y también que le hablemos, como decía, ¿verdad? Amén. Sí, es de esa manera, ¿verdad?, como nosotros podemos ser ayudados. No hay otra forma de que el Hijo de Dios, ¿verdad?, sea ayudado, pero sí hay, pastor, hay mucho descuido en relación a la palabra de Dios y la oración en el pueblo de Dios hoy en día. O sea, pensamos que, o sea, la palabra de Dios no le damos la debida importancia y así queremos nosotros agradar a Dios, queremos, llevar adelante la familia. No podemos, sin la palabra de Dios no podemos llevar a guiar a nuestros hijos en el temor de Dios, en su palabra. ¿Cómo voy a destruir el mandato, verdad, de los padres? Es que nosotros disciplinemos a nuestros hijos en la disciplina del Señor, pero sin la palabra pues no podemos hacerlo. Y pastor, pues decía que hay un tremendo descuido en el pueblo de Dios porque nos conformamos muchas veces solamente con el escuchar la palabra de Dios, y déjeme decirle que es bendición el estar escuchando palabra de Dios, pero eso no le quita a uno la responsabilidad que tiene como padre el estar enseñando la palabra de Dios a nuestros hijos, porque es ahí donde nuestros hijos van a salir con convicciones firmes en lo que ellos están creyendo. Muchas veces no les enseñamos, les dejamos toda la responsabilidad al pastor, a los maestros de escuela dominical en la iglesia, a las maestras, y pensamos que nuestros hijos así van a estar bien delante de Dios, que nuestros hijos no van a poder alejarse de Dios, del camino de Dios. No, le digo, hermano, que como padres tenemos una gran responsabilidad de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Sí, hermanos, no se desconecten, ¿verdad? Ahí les animamos a seguir, ¿verdad? No se enojen, les queremos ser de bendición, ¿verdad? Les queremos ayudar, ¿verdad? Y como hemos dicho en otros programas, el padre, la madre, debemos ver la gran necesidad que tienen nuestros hijos, ¿verdad? De la instrucción y de la protección espiritual en sus vidas, y serles ejemplo, enseñarles por el ejemplo, que ellos nos vean, que nosotros verdaderamente pasamos tiempo en la palabra y en la oración. Otoniel, tú puedes atestiguar de nuestro padre, por ejemplo, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos la bendición de tener un padre que ama a Dios. Mi madre también, una mujer de fe, ¿verdad? Yo nunca la vi, ¿verdad?, quedarse a gusto en la casa cuando había reunión en el templo, ¿verdad? Cuando ella podía, cuando ella tenía fuerzas. Ahora está un poquito batallando con la salud, y su deseo es estar en el templo, ¿verdad? Aún se enoja, ya casi físicamente no puede estar con nosotros. Y ver a mi padre, ¿verdad?, continuamente leyendo la palabra de Dios, ¿verdad?, de niños, y viéndolo a él, ¿verdad?, todavía
podemos verlo a él orando todos los días, doblando sus rodillas, intercediendo por sus hijos en la oración, ¿verdad? Cuán importante, ¿verdad?, es la oración de los padres por los hijos. Si nosotros vemos a nuestros hijos indiferentes a las cosas espirituales, indiferentes hacia la palabra de Dios, ¿verdad?, indisciplinados, sin una vida, ¿verdad?, de constancia en la lectura de la palabra de Dios, y no podemos cambiar sus actitudes, y estamos, ¿verdad?, muchas veces perdiendo el corazón de nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos, quién sabe en qué andarán pensando, ¿verdad? Pero cuán poderoso es la vida de oración de un padre por sus hijos. Si tú ya no puedes con tus hijos, ¿verdad?, si tus hijos ya no te hacen caso, si tus hijos no quieren nada ya con el camino de Dios, hermano, ponte a orar de una manera especial todos los días. Pídele a Dios que Él cambie. Tú no los podrás cambiar a ellos, ¿verdad?, para que ellos se vuelvan su corazón a Dios. Hay un pasaje ahí, ¿verdad?, en el libro de Job, un ejemplo de un padre que oraba, se preocupaba por sus hijos e intercedía por sus hijos. Ahí, ¿verdad?, en el libro de Job, el capítulo 1, ¿verdad?, fue el versículo que pusimos, ¿verdad?, ahí como base para la transmisión de este día. Y vemos el ejemplo de un padre intercediendo, ¿verdad?, por sus hijos. Dice el verso 5 de Job 1: acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Pues Job orando. Qué bendición es aquel hogar donde la mamá ora todos los días por sus hijos. Y nuestros hijos padres están en un continuo peligro, no solamente físico, y lo hay mucho peligro físico, pero están en gran peligro también espiritual, y sus almas están en peligro del castigo y la condenación eterna en el infierno. Y eso no debería dejarnos tranquilos, estar orando por ellos, por la salvación de sus almas, ¿verdad? Y encontramos ejemplo tras ejemplo en la palabra de Dios de padres y de madres que oraron y su oración fue escuchada y milagros sucedieron por la oración de los padres, ¿verdad? Tenemos tantos ejemplos, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Sí, pues realmente uno no se puede, uno espera de la oración que Dios le responda, y Dios siempre responde a la oración. Cuando nosotros oramos con fe, creyendo que Dios es poderoso para poder hacer todas las cosas, porque así lo dice la palabra de Dios. Pero Dios responde de tres formas a través de la oración a los hijos de Él. A veces Dios nos dice, responde instantáneamente, pastor. A veces Él nos dice espérate o no a la oración. Pero es que nosotros nos conformemos cada día a la voluntad de Dios, en el propósito que Dios tiene con nosotros como hijos suyos, en la oración, ¿verdad? Es estar conformados a la voluntad de Dios, porque nosotros, pues Dios manda pruebas a cada uno de nosotros como creyentes, y vamos a ser probados, nuestra fe va a ser probada, y es ahí donde nosotros tenemos que, pues, aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, porque muchas veces, pues no nos queremos conformar a la voluntad de Dios, es decir, si estamos enfermos, pues todos los días nos manda una enfermedad,
pues oramos a Dios, que Dios nos sane, que Dios nos quite, o sea, nos dé la salud, pero si es la voluntad de Dios que estemos pasando por esa prueba, pues debemos estar conformándonos cada día a su voluntad, ¿verdad? Pues la oración no es para que Dios se conforme a lo que deseamos o pensamos o a nuestros planes. La oración es para que nosotros nos conformemos, ¿verdad?, a Dios y su voluntad. Lo vemos, por ejemplo, allá en la oración de Cristo en Getsemaní, ¿verdad? Él oraba allá, ¿verdad?, con gran agonía, dice el libro de Hebreos, y le decía al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y entonces, pues, que de esa manera debemos orar. Y comentabas, ¿verdad?, que Dios responde a la oración, ¿verdad?, en tres formas. A veces Dios nos dice sí inmediatamente. Por ejemplo, el Salmo 46 dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿verdad? En esas madrugadas cuando no tienes más a quién recurrir y a veces ni dinero para ir al médico, y tú te levantas y tal vez uno de tus hijos está gritando de dolor, entonces dobla tus rodillas. Y aún si tuvieras dinero, ¿verdad?, el que da la salud y la vida no son los médicos, no son los buenos medicamentos. Esos son medios que Dios usa, pero al final de cuentas el que da la salud, pues, es Dios. Entonces Dios a veces responde sí inmediatamente, aunque no es la manera más común que Dios responde. A veces la manera más común que Dios responde a la oración es espera el tiempo de Dios, ¿verdad? Dios quiere, ¿verdad? Dios tiene su tiempo, ¿verdad? Y su manera en que lo va a hacer, ¿verdad?, cuando estamos orando conforme a su voluntad. Y lo vemos claramente, pastor, por ejemplo, en el pueblo de Israel, ¿verdad?, cuando ellos fueron esclavizados en Egipto, ¿verdad?, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que Dios mandara un libertador para su pueblo, Israel? Y realmente, pues, ese es el estarse conformando cada día, ¿verdad?, al plan de Dios, a la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero, ¿cómo nosotros debemos orar por nuestros hijos, pastor? ¿Cómo nosotros debemos orar como padres, ¿verdad?, por ellos? Sí. Sí. Mira, yo creo que si desde el momento que nos casamos, aún antes de que nuestros hijos vengan, debemos estar orando ya al Señor para que Él nos dé la sabiduría, ¿verdad?, para guiarlos. Tenemos que vernos nosotros como mayordomos, ¿verdad? Dios nos va a entregar a nuestros hijos, o nos entrega a nuestros hijos una bendición, ¿verdad?, a nuestros hogares, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: la herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Y verdaderamente es herencia de Jehová, porque los hijos no vienen porque uno los tiene, o porque uno los procrea, o porque el papá y la mamá se unen en intimidad. Hay tantos matrimonios hoy en día que están intentando tener hijos y no han podido, porque la vida la da Dios, ¿verdad? Uno no puede tener los hijos, ¿verdad?, a la hora que quiera, ¿verdad? Es Dios quien los da, y cuando vienen, pues qué bendición. Cuando no los tenemos, hay que pedirlos, Señor, pues dame un hijo, ¿verdad? Yo quiero ya ver a alguien, ¿verdad?, que sea de mi misma, ¿verdad?, pues sangre, y trae ese hijo a mi hogar. Yo quiero ver a ese niñito que me diga papá, que le diga mamá, verlo ahí, ¿verdad? Tanta alegría que traen, ¿verdad?, los bebés pues al hogar. Y hemos de pedirlos a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos padres, cuántas mujeres estériles no encontramos en la Biblia, ¿verdad?, que se afligían porque no tenían un hijo y oraron
para que Dios les diera un hijo. Sí, vemos la historia, por ejemplo, la historia del patriarca Abraham, ¿verdad? ¿Cuánto tuvo que esperar para que Dios le contestara la promesa que él le había hecho para que él iba a ser iba a ser padre de un hijo, ¿verdad? Y vemos también que ahí pues él aún, ¿verdad?, se desesperó en la promesa que Dios le había hecho a él, que Dios le dijo: de tu descendencia van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y cómo vemos que pues él quiso ayudarle a Dios en el plan que Dios tenía, pues Dios ya le había dado la promesa de que él iba a dar un hijo, ¿verdad? Y cómo le afectó a la vida de Abraham esa decisión que él tomó, pues claro, por medio de su esposa, ¿verdad? Después vinieron problemas a la vida de Abraham, ¿verdad? Sí, pues había pasado más de 20 años en que Dios le había hecho una promesa. Abraham veía a su esposa Sara, que era estéril y ya fuera del tiempo de dar a luz, y él dijo: no, pues tal vez Dios sí me va a dar un hijo, pero no de ella, ¿verdad? Y tomó a su sierva, pues Agar, y nace Ismael, ¿verdad? Pero no era así la promesa de Dios, ¿verdad? Dios, aún y que a Abraham le falló, Dios cumplió su promesa. Pero yo me puedo imaginar a Abraham y Sara, ¿verdad?, deseando y pidiéndole a Dios: Señor, todo lo que te queremos pedir es que nos des un hijo. Y el Señor se los promete, ¿verdad? Pero el tiempo de Dios, ¿verdad?, hay que esperarlo. Hay que esperarlo, ¿verdad? Y hay que conformarnos, como decíamos, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, ¿verdad? Probablemente, pues, bueno, Dios le dio a Abraham un hijo, pero no sabemos en cada caso particular, ¿verdad?, si esa es la voluntad de Dios, ¿verdad?, dar un hijo. Sí, y vemos, pastor, ellos tomaron una mala decisión en relación al no saber esperar en la promesa de Dios, ¿verdad? Pero vemos que Abraham, pues fue algo muy terrible para él el haberse separado de su hijo Ismael, porque Ismael era hijo de Abraham y de Agar. Isaac era la promesa que Dios le había dicho a él, a Abraham, pero vemos que Abraham le pide a Dios por Ismael. Dice en Génesis 17, versículo 18: y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Y vemos la respuesta de Dios a Abraham, ahí en el versículo 19: respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmará mi pacto con él como pacto perfecto para sus descendientes después de él. Y dice el versículo 20: y en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que lo bendeciré y le haré fructificar y multiplicaré muchos en gran manera, 12 príncipes dice engendrará y haré de él una gran nación, ¿verdad? Pero cuando Dios le dice a Abraham, cuando Abraham le pide a Dios, dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti, ¿verdad? ¿Qué quiso decir ahí Abraham? ¿O qué es lo que Dios le está diciendo ahí? ¿Qué es lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham, a Dios, por Ismael? Sí, el deseo del corazón, ¿verdad?, de Abraham como padre, ¿verdad?, es que, bueno, pues su hijo, ¿verdad?, también, ¿verdad?, llegar a temer a Dios, ¿verdad?, pues agradar a Dios, ¿verdad? Y eso debería ser la oración, ¿verdad?, de todos los padres, ¿verdad?, por los hijos, ¿verdad? Hay esperanza, ¿verdad?, que nuestros hijos, si aún
están rebeldes hacia Dios, ¿verdad? La oración eficaz del justo, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Puede mucho. Sí, y pues aquí vemos, ¿verdad?, que Dios le había prometido una tierra a Abraham, la tierra de Canaán, ¿verdad? Ellos estaban viviendo, ya tenían 10 años ahí, Abraham, cuando Dios le dice a Abraham le pide a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti, le está diciendo, ojalá Ismael viva en esta tierra de Canaán, la tierra que Dios le ha prometido a Abraham, las bendiciones que Dios le ha prometido a Abraham, ¿verdad?, en la tierra de Canaán, ¿verdad? Porque dice ahí versículo 20, y en cuanto a Ismael también, dice, te he oído, he aquí, que le bendeciré y le haré fructificar. Aunque Ismael no vivió en la tierra de Canaán, pastor, él, pues vimos que se alejó de Abraham, vivió en Arabia, ¿verdad? Pero el deseo de Abraham era que él viviera allí con él, en Canaán, ¿verdad? Y vemos las decisiones que a veces se toman, ¿verdad?, que cuando no esperamos en la promesa de Dios, en lo que Dios nos ha prometido, ¿verdad? Sí, pues padres, no se desesperen, ¿verdad? Ustedes saben nada más, la situación, ¿verdad?, que ustedes están enfrentando ahí en sus hogares, ¿verdad? Con sus hijos o en su matrimonio, pero ustedes apóyense fuerte en Dios, ¿verdad? Y cada deseo, cada petición que tengan, sigan orando, sigan clamando a Dios, ¿verdad? Es Dios quien puede hacer, ¿verdad?, el gran cambio en la vida de ellos, aunque el ser humano es responsable, ¿verdad? Ya llega el tiempo que nuestros hijos toman decisiones y muchas veces, ¿verdad?, ellos no quieren nada con Dios, ¿verdad? Y puede ser el caso, ¿verdad?, de que ellos lleguen a morir aún lejos de Dios, pero ya es su responsabilidad, pero como padres debemos todos los días estar orando por ellos, para que Dios obre. Mientras hay vida, pues hay esperanza. Sí, y bueno, pues la palabra de Dios es muy clara en relación a los hijos. ¿Cuál es el mandato que Dios da a los hijos, verdad? En Efesios 6 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero también hay un mandato para los padres, pastor, ahí, ¿verdad? Que muchas veces nosotros no lo tomamos para nosotros. Queremos que nuestros hijos sí nos obedezcan, que nuestros hijos sí nos amen. Y dice, ¿cuál es el mandato que Dios da a los padres? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo podemos nosotros criar, o sea, cómo podemos nosotros provocar a nuestros hijos a ira, pastor? Sí, no, pues exigiéndoles lo que nosotros mismos pues no hacemos. Generalmente a veces, ¿verdad?, aquellos padres que son fumadores y que ven a sus hijos, ¿verdad?, adolescentes tal vez fumando y le digan, pues no quiero verte fumando, ¿verdad?, y ellos pues, con el cigarro ahí, ¿verdad?, delante de ellos. Nos provocamos a ira, ¿verdad?, cuando no vivimos en una manera consistente con la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando somos egoístas, cuando vivimos nada más para nosotros, cuando, ¿verdad?, pues no les dedicamos el tiempo que deberíamos dedicarles a ellos, ¿verdad? Cuando no les cumplimos lo que les prometemos, ¿verdad? Pues los provocamos a ira, ¿verdad? A veces de nuestra manera tan impía en que vivimos. Ellos ven cómo tratamos a mamá, ¿verdad?, a su mamá, ¿verdad?, y cómo vivimos de una manera desordenada. Y luego tratamos de imponer autoridad
y poner orden, ¿verdad? Y pues no, así no se puede. Sí, pues realmente es eso lo que provoca a ir a nuestros hijos, ¿verdad? El no vivir consistentes con lo que Dios nos dice en su palabra. Yo no puedo decir a mi hijo, pues ama la palabra de Dios cuando yo no lo estoy haciendo. Ven a la iglesia cuando yo no lo estoy haciendo. Sirve a Dios con un corazón recto cuando yo no lo hago. Y todo eso lo ven nuestros hijos y ellos se van amargando a veces, pastor, en relación al servicio a Dios, porque no miran realmente una consistencia en nosotros como ejemplos que somos. Nosotros somos el más grande ejemplo a nuestros hijos. Más grande influencia que el ser humano tiene, ¿verdad? Su vida es la de sus padres. Y hermanos, estamos hablando, ¿verdad?, de dos medios de gracia poderosísimos que Dios ha dado al ser humano en la vida y pues a los padres, ¿verdad? Como es la palabra de Dios, que debe ser, ¿verdad?, nuestro libro de estudio de la vida, la palabra de Dios y la oración. Me viene a la mente, ¿verdad?, estos dos medios de gracia mencionados juntos allá en el libro de Hechos 6, cuando los apóstoles de verdad estaban allí muy ocupados, ¿verdad?, muy serviciales, alimentando a las viudas, sirviendo las mesas, pero estaban descuidando la oración y el ministerio de la palabra. Y yo creo que muchos padres están muy ocupados en muchas cosas buenas, pero están descuidando los dos medios de gracia, ¿verdad? Están descuidando el pasar tiempo en la palabra y en la oración, ¿verdad? Y por eso pues no tenemos sabiduría o visión, no tenemos, ¿verdad?, fuerzas para estorbar a nuestros hijos o para aconsejar a nuestros hijos. Los apóstoles dijeron, ¿verdad?, pues nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y padres, les animamos a meditar en esto. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? ¿Es la palabra de Dios el manual de vida, el libro, la materia a estudiar de la vida, el libro de valores? Porque hablando de valores, pues ¿quién es el que da los valores? Quien da los valores es Dios, ¿verdad? Es el dador de la vida. Él dice lo que es bueno y lo que es malo, no el ser humano, ¿verdad? No la mayoría. Vivimos en un tiempo donde la gente, ¿verdad?, vive reclamando, ¿verdad?, pues sus derechos, ¿verdad? Todos reclaman sus derechos, pero muy pocas personas, ¿verdad?, se paran para decir, bueno, y tú no tienes derecho, obligación para con Dios. Tú te creaste a ti mismo, tú te das la salud a ti mismo. ¿Por qué pisoteas la ley de Dios y su palabra? ¿No ves que con tu vida, ¿verdad?, como te crees un diosito? Entonces, hay bendición, ¿verdad? Y si usted quiere tener una familia poderosa, dele el lugar que le corresponde a la palabra de Dios y a la oración. Papás, ¿verdad?, y mamás, acérquense a Dios, ¿verdad?, con sinceridad. Acérquense a su palabra, ¿verdad?, con necesidad, en búsqueda de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y doblen sus rodillas para tener las fuerzas que ustedes necesitan para criar a sus hijos, ¿verdad?, con valores eternos. Hermanos, estamos para finalizar el programa y otra vez les decimos, hermanos, no conocemos su situación particular, pero cualquiera que sea, probablemente eres
una pareja, un matrimonio donde tienes varios años casados y no puedes tener hijos, acércate a Dios, ¿verdad? Él es el que da esa bendición si Él lo quiere hacer. Recuerda, ¿verdad?, a Sara y a Abraham como oraban por un hijo y deseaban un hijo. Recuerda a Ana, ¿verdad?, en el libro de Samuel, cómo ella se afligía, ¿verdad?, porque su rival la afligía, ¿verdad?, porque no podía tener hijos, eran mujeres estériles, y cómo ella oró por un hijo varón, pero no lo quiso para sí, ¿verdad? Oró, derramó su alma, y cómo Dios se lo dio, ¿verdad? Ese hijo que ella pidió, pero no lo pidió nada más para sí, ¿verdad?, para hacer de Samuel un ídolo, sino que lo dedicó a Jehová todos los días de su vida. Así los padres, ¿verdad?, cada padre, cada madre, ¿verdad?, debemos vernos. Dios nos da la bendición de nuestros hijos, pero no es para nosotros, no es para que los echemos a perder, es para que nosotros, ¿verdad?, como buenos mayordomos, los criemos para la gloria de Dios, los criemos en disciplina y amonestación, a la amonestación del Señor. Otoniel, ¿quieres decir algunas palabras finales, algún consejo final para los hermanos, los amigos que están viéndonos ahí desde sus casas? Bueno, pastor, realmente el más grande ministerio que Dios me ha dado a mí es mi familia. Si yo descuido mi familia, yo pierdo todo lo que Dios me ha dado. A veces pensamos que pues Dios no me ha dado ningún ministerio en la iglesia. No, hermano, tú tienes un ministerio y muy importante. El ministerio que Dios te va a demandar un día es tu familia. El ministerio que a mí me va a mandar un día Dios es mi familia, mis hijos. Cómo yo los crié en amonestación, en disciplina, en el Señor. Les animamos a que ustedes pues tomen esa responsabilidad, los padres, el liderazgo en su hogar, de llevar a sus hijos en el temor del Señor, criarlos en disciplina del Señor. Y pues oramos a Dios que Dios levante familias fuertes en las iglesias, que Dios pues obre salvación también en los hijos, porque muchas veces creemos que nuestros hijos son salvos cuando ya no mamá, porque papá y mamá son salvos, el papá es pastor, mamá, y ya creemos que nuestros hijos son salvos, pero realmente debemos orar siempre a Dios, que Dios pues salve a nuestros hijos si no son salvos. Qué importante es eso, hermanos, que nos comenta el pastor Otoniel, que como padres oremos por la salvación de nuestros hijos, aún antes de que Dios nos los dé. Todos los días debemos de estar pidiéndole a Dios, Señor, ¿verdad?, obra en ellos salvación, que mis hijos puedan realmente conocerte, amarte, que mis hijos realmente puedan llegar a ser genuinos y verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Porque si eso no pasa, pues no importa cuántos consejos y cuántos ejemplos les demos a ellos, ¿verdad? Ellos necesitan que Dios obre, como todo pecador, ¿verdad?, que Dios obre en el corazón, ¿verdad? Nacemos con una naturaleza pecaminosa. Nacemos esclavizados al pecado, nacemos muertos al pecado, dice la palabra de Dios, y dice Cristo, ¿verdad?, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuestros hijos necesitan nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer del Espíritu, nacer de Dios, para que ellos puedan realmente amar la palabra y orar, ¿verdad? Eso es algo natural que hace un verdadero cristiano. Si tú batallas para estar en la palabra y en la oración, pues también deberías examinar si eres salvo. Y les damos muchas gracias, hermanos y amigos, por permitirnos entrar a sus hogares. Les invitamos a que la siguiente semana, ¿verdad?, pues se conecten, y Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga su familia. Y este domingo hagan el propósito de ir, de acercarse a Dios, a adorar a Dios ahí a su iglesia.
Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, donde se predica la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros estamos aquí en la calle Plátano 9053, Iglesia Bautista Jerusalén, pastoreando esta iglesia, el pastor Otoniel, el pastor Joel Gándara, ¿verdad? Estamos para servirles y Dios los bendiga mucho, hermanos de Iglesia Bautista Tabernáculo y el pastor Armando Villarreal, ¿verdad? Su esposa, que Dios les use grandemente allá en la Ciudad de México, ¿verdad? Donde están ministrando. Hasta luego, hermanos, Dios los bendiga. Bendiciones, hermanos.